¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? Días, José. ¿Tenemos buen audio, buen video? Sí, se escucha bien, profesor. Correcto, adelante, audio fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien, señores. Esta es una plática, una charla. Yo estimo que estaremos alrededor de 45 minutos a una hora, aunque realmente se compartió la liga ayer. Se llenó muy rápido y bueno, no veo tantos participantes como se registraron. Veremos cómo se va dando en el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es que siempre tratamos de ser puntuales, entonces vamos a iniciar, ¿no? Les decía, esta es una plática, se llama diagnóstico por tablero, o por cuadro de instrumentos, por clúster, como ustedes lo quieran llamar. Y la idea es finalmente compartir conocimiento, pero también hacer publicidad de alguna manera del coloquio de autos híbridos y eléctricos que también incluye HADAS. Ahorita verán la relación. Y estos son los temas que se van a ver en el coloquio, ¿no? Además de Stop Start y de una plática de Leonardo sobre el miedo. Pero ahorita les platico el coloquio. Vamos a lo que venimos primero. Entonces, bueno, me llama la atención la cantidad de personas que están ahora conectados. Muchas personas que tenían intención de participar se quedaron fuera. Qué lástima que hayan ocupado algunos compañeros lugares que no están aprovechando. Pero eso no es problema de nosotros. Nosotros estamos aquí para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar un poco sobre cosas tan que pudieran sonar básicas como esto, ¿no? De repente tenemos un vehículo en el cual no activan los seguros, no abren las puertas, se tiene que abrir con la cerradura manual. Y de repente la evolución de los vehículos nos lleva a que muchos de ellos hoy tienen un botón de push start, ¿no? Un botón para arranque. Entonces de repente te topas con esto, no se ha detectado la llave. Bueno, el problema es la llave o el problema es la batería, algo tan simple como eso, y se compruebe ubicación de la llave, ¿no? Entonces, a veces, como en el caso de este vehículo de Toyota, el siguiente mensaje que despliega es toque con la llave el interruptor de encendido y pise el freno para arrancar, ¿no? O sea, el propio carro te está diciendo qué hacer. En la generación anterior de Toyota Prius, este es un Prius cuarta generación, en la generación anterior, lo único que había que hacer era algo muy sencillo. Con el logo de Toyota, colocarlo orientado hacia el botón de arranque. Eso permitiría excitar el transponder y con ello te permitiría arrancar el vehículo al menos por unos segundos, ¿no? Entonces, de esa manera tú podrías confirmar que el problema simplemente era sustituir la batería y listo, ¿no? En algunos otros casos el vehículo puede permanecer arrancado y ahí te la puedes llevar. A veces es un tanto molesto, por ejemplo, en Volkswagen te empieza cada 5 minutos, digo, estoy inventando el tiempo, pero cada un lapso breve de tiempo a indicar que no está la llave en el vehículo y que la tienes que acercar al tablero. La mayoría, no todos, la mayoría de vehículos, una vez que, aunque retires la llave del vehículo una vez que arrancó, detectando o leyendo la llave, aunque despliegue un mensaje que la llave no esté en el habitáculo, va a permanecer prendido hasta que tú lo apagues, ¿no? Entonces, de repente son cosas útiles, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí ven que a pesar de no tener batería, el vehículo ya estaba, mm, no sé cómo definirlo ahora, arrancado, listo para ser conducido. Esa es la palabra correcta, listo para ser conducido, ¿no? Y este es otro ejemplo de otro vehículo que dice Key no detected o llave no detectada.
Entonces, de repente, pues lo acercas al tapón, bueno, ya les dije la respuesta, al tapón, y no sucede nada, ¿no? De hecho, si ven, ya hasta tiene ahí unos golpes de que en algún momento intentaron meter la llave o no sé, y meter la llave. Bueno, pues sí, resulta que eso tal cual solo es un tapón. Muchas veces para resetear el servicio o demás, se quita este taponcito, que no es un tapón tan simple, en realidad tiene ahí electrónica. Y entonces tú puedes arrancar el vehículo de manera manual, ¿no? O de manera tradicional, ¿sí? Entonces, de repente, empezando por la llave, es bien importante ayudarnos del tablero a veces para saber si el problema está, y no hablo necesariamente de un vehículo eléctrico híbrido, si el problema está en la llave, ¿no? Información de servicio. ¿Por qué no antes de preguntar en un grupo buscamos boletines de servicio? Pues porque no queremos pagar muchas veces una base de datos o no tenemos el hábito. Sin embargo, muchas veces, y no por mala intención, en los grupos no puede uno dar la información completa o adecuada, ¿sí? Porque no tienes toda la información. Pero ¿qué pasa si uno se hace el hábito de consultar la información de servicio? ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla de Altima, de Juke, de Kicks, de Máxima, de Murano híbrida, de Pathfinder, de Rouge Sport, ni siquiera sé cuál sea esa, de Sentra, pues prácticamente de toda la gama de autos de Nissan, ¿no? Es un boletín del 2021. Dice que los switch o que los interruptores, aquí está un request switch, los botones para apertura con la llave presencial funcionan. Sin embargo, el vehículo parecería no arrancar, ¿no? O no parecería responder de manera adecuada. Entonces, puede ser, aquí te está diciendo, puede ser que la llave se haya desincronizado con el vehículo, ¿no? Te está diciendo y subrayado, no reemplace BSM, llave inteligente, ni eh, ninguna otra parte, si una llave solo necesita ser resincronizada, ¿no? Y dice, arranca el vehículo con la llave inteligente, ¿fue exitoso o no fue exitoso? Si no fue exitoso, presione el botón de ignición a on, ¿no? Abra la puerta del conductor, perdón, abra la ventanilla del lado del conductor, ¿no? Y pase de ahí al brinco, al paso 4. Apaga el switch y salga del vehículo, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de boletines de servicio nos dan información de cómo hacer las cosas muy simples, ¿no? Y oye, yo no soy cerrajero, ni me gusta la cerrajería, ni sé nada de inmovilizadores y todo eso. Sin embargo, el acceder a la información de servicio te permite resolver de manera eficiente ese tipo de problemas. Y ve en este caso, no necesitas ni un escáner, ¿no? Entonces, bueno, ahí continúa el proceso. Déjenme ver por aquí que hay otra persona que quiere entrar. Entonces, bueno, aquí está el resto del proceso, ¿no? Ponga la llave inteligente afuera del vehículo a una distancia mínima de 10 pies. Y aquí te está dando la idea de dónde están las antenas, ¿no? Y cómo completas el proceso, ¿no? Entre al vehículo y cierre la puerta, no abra la puerta del conductor o del pasajero durante las etapas 7 a 9. Etapa 7, bueno, dice las siguientes 3 etapas deben de realizarse en un tiempo corto y en una secuencia para realizar la prueba de manera adecuada. Es necesario leer y entender los pasos siguientes antes de continuar, ¿no? Entonces el paso 7 dice, presione el botón de ignición
y después inmediatamente realice el paso 8. Dice, en un intervalo de 30 segundos, have an associate handle the intelligent. Que alguien te asista a poner la llave en el botón inteligente, ¿no? Y de inmediato realiza el paso 9. Sin presionar el botón de ignición, coloca la llave inteligente enfrente del botón de ignición, como se muestra en la imagen 3. Upper back of the key, con la parte trasera de la llave hacia el botón de ignición, ¿no? Tal cual les platicaba hace un instante en Toyota, en la generación 3 de Prius, en esos vehículos de por ahí de 2010 a 2015, que se repite en este caso de Nissan, donde tienes que poner el logo de la marca hacia el botón, ¿no? Y vas a escuchar 2 tonos cortos. Si se escuchan 2 tonos cortos, la llave inteligente está resincronizada y debería de funcionar normalmente. Proceda al paso 10 en la siguiente página. Si no es así, si no se escucha, la llave seguirá sin funcionar y requiere más diagnóstico, ¿no? Entonces, confirma que el vehículo push brake, que está el indicador de que presiones el freno y oprimas el botón de start y listo, ¿no? O sea, tan simple como esto, ¿no? Confirma que los botones funcionan, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ver boletines de servicio, ¿sí? Esa es la importancia de tener información técnica. Toda esta información la saqué de Oldata, por cierto. O sea, por favor, lea la información de servicio, le va a ahorrar tiempo y seguramente le va a hacer ganar dinero. No es un gasto, es una inversión. Entonces, ahora una pregunta, ¿a quién ha recibido al menos un auto híbrido en su taller? Y no necesariamente estoy hablando de para una reparación del sistema híbrido, para para servicio, para mantenimiento, para cualquier cosa de esas, para cualquier cosa más convencional. Juan, ¿quién más? No, profesor, a mí no. ¿Quién no te ha tocado? Gallardo, Carlos, Ernesto, No, aún no. ahí también. Keylor, Mauro, aún no. Ok. Entonces, bueno, ya les platicaba del coloquio. Ahorita lo voy a brincar y de repente voy a regresar. Porque creo que de los que están participando hoy, el 70% no ha recibido un vehículo híbrido o eléctrico en su taller, ¿no? No sé quién tenga su cámara prendida, no es necesario que la tenga prendida. Y entonces van a decir, bueno, a mí no me interesa algo como esto. Bueno, yo estoy seguro que sí, aunque ustedes en este momento crean que no. Ahorita platico sobre esto. Un clúster de instrumentos de un tablero híbrido, pues la verdad es que, o eléctrico, la verdad es que ofrece demasiada información, ¿no? Información como que de repente este símbolo verde significa que el vehículo está listo para ser conducido. Es decir, que la batería por seguridad normalmente se mantiene la energía cuando apagas el vehículo o cuando hay un problema, se mantiene la energía dentro de la batería, ¿sí? Y cuando tú oprimes en un vehículo tradicional lo que sería el botón de arranque o das marcha, aquí muchas veces no sucede nada. Simplemente depende del nivel de electrificación. Se prende un indicador en verde, como pudiera ser este que está del lado derecho o este que está del lado izquierdo, que te dice que está listo para ser conducido, ¿no? Depende de la marca, aquí puse varios tableros de instrumentos de varios vehículos. Está listo para ser conducido.
¿Y eso qué significa? Que hay alto voltaje de la batería y que este alto voltaje está llegando al inversor, ¿no? El inversor, explicado de manera muy simple, es un elemento que se encarga de convertir la corriente alterna en corriente directa o la corriente directa en corriente alterna, ¿no? Todos los vehículos hasta el día de hoy, el que ustedes gusten y manden, la batería es de corriente directa y los motores o motores generadores son de corriente alterna. Entonces necesitas una interfase entre estas dos que rectifique la corriente alterna para hacerla directa. Y me vas a decir, oye Carlos, pero así funcionan los carros de hace, no sé, 50 años. ¿O alguien dice lo contrario? Los carros, el alternador genera corriente alterna, se rectifica y cargas una batería o utilizas componentes que funcionan con corriente directa. Pero de hace 50 años, no de hoy, ¿sí o no? Sí, profesor. Entonces, también. ¿O alguien dice que no? Entonces, la verdad es que entonces, ¿qué cambia? El tamaño de los componentes, la cantidad de energía que fluye. Alguien me va a decir, oye, Carlos, a mí no me está quedando claro por qué estás diciendo eso. Bueno, ¿y qué hace el puente de diodos, señores? ¿Cuántas fases tiene un alternador? ¿Quién me dice cuántas fases tiene un alternador? 3. 3, ¿no? Y un motor de estos de corriente alterna tiene 3 fases, U, V y W. Entonces, y el puente de diodos rectifica esa corriente alterna y la convierte en directa, ¿sí o no? Sí. ¿No? Entonces, ¿no es lo mismo? Es lo mismo. Sí, pues prácticamente ahorita que usted lo está retroalimentando, sí, nada más que a veces al ver en dimensiones grandes y el alto voltaje que se maneja, pues uno lo ya no lo ve de esa manera, pues que sea el principio de un alternador, pues, pero mm, pues es cuestión de tener el conocimiento, pues, para no tenerle miedo o pavor, ¿no? Hay que tenerle respeto y conocimiento, eso sí, porque a lo Sí, mejor en claro. 12 volts no pasa nada, pero ya más, el daño no va a ser igual. A eso es a lo que me refiero, profesor. Sí, es que ya ver una tensión de tanto voltaje, pues sí, y si no tiene uno el conocimiento, dice uno, pues ¿para qué me meto, ¿verdad? Entonces, mejor primero, conozco el sistema, y ya conociendo el sistema, pues a lo mejor ya no, a lo mejor no tienes la herramienta suficiente para arreglarlos, pero ya libremente puedes manipular el motor de combustión sabiendo que no tienes que tocar para nada el alto voltaje, pues puedes darle servicio aparentemente hasta cierto punto con un motor convencional, pues. ¿Verdad? Y que tampoco es tan diferente, ¿no? O sea, sí es de mayor capacidad, ¿no? Sí hay que tener más cuidado, pero tampoco es algo que realmente sea un salto astronómico, ¿no? O sea, dicen los gringos, no es rocket science, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que hay batería, que hay energía, al menos hasta el inversor, que el vehículo está listo para ser conducido. Flujo de energía, Profesor, sí, señor. eh, podríamos también pensar que la pila, la de alta energía, está bien cargada, o no es así, o nomás nos está indicando que el vehículo, como usted lo informa, que está el vehículo listo para conducirlo. A ver, repíteme, por favor, no estoy seguro de haber entendido bien tu pregunta. Nos dice que hay dos testigos, o puede haber dos testigos o más diferentes, ya dependiendo del fabricante. Nos está rayando ahí el EV, y el otro circulito a mano derecha, el vehículo verde, que tiene dos flechitas, que me imagino que ya puede conducirlo hacia adelante o hacia atrás. No lo podemos también nosotros nombrarlo o identificarlo, que la batería de alta energía está bien cargada, ¿no es así? No, son cosas totalmente diferentes. De hecho, Ok. son 3 cosas diferentes. Esto te indica que podría funcionar en modo eléctrico
¿no? Electric Vehicle, EV. Esto te quiere decir que el vehículo está energizado, ¿no? Que el alto voltaje está, que al menos tienes alto voltaje de la batería al inversor. ¿A qué va esto, José Luis? Que tú podrías ir manejando con la máquina de combustión, o sea, que el vehículo podría estar siendo propulsado por la máquina de combustión interna más el motor eléctrico. En este caso tiene dos motores generadores, ¿no? Pero el más grande de ellos es el que sirve como motor de tracción, como lo llaman en Ford. Entonces, si va la máquina de combustión interna más el motor eléctrico, ¿estaría prendido el EV? La respuesta es no. Sí, no, ok. No, porque no está funcionando como vehículo eléctrico, está funcionando como vehículo híbrido. O tendríamos que ir más atrás. ¿Qué es un vehículo híbrido? El que tiene más de dos fuentes de propulsión, ¿no? En este caso, la máquina de combustión interna y el motor o motores eléctricos, ¿ok? Ok. Si entonces tienes la máquina más el motor, ¿estás siguiendo en modo eléctrico? No. Solo vas en modo eléctrico cuando es puramente conducido por el motor eléctrico. O en este caso, este vehículo en especial, cuando puede o es conducido por el motor eléctrico. Cuando puedes ir solo en modo eléctrico. ¿Me explico? Ok. ¿Sí? Y cuando, vuelvo a la pregunta, vas a 130 kilómetros por hora o a 120, en esa interfase funciona hasta esa interfase funciona el motor eléctrico más el de combustión interna. Arriba de 120 se apaga el eléctrico, ¿no? Ya vas, o sea, más bien prende necesariamente arriba de 120 el de combustión interna. Entonces, este seguiría prendido porque todo está energizado, ¿me explico? Pero este ya se apagaría. Ok, 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 ok. ¿Sí? ¿Ya me expliqué? Sí, ahora sí ya, profesor. O sea, este te indica que el vehículo está listo para ser conducido y que hay alto voltaje, al menos hasta el inversor. Este te está indicando que está siendo o puede ser conducido en modo eléctrico. Ok, ok. ¿Sí? Adelante, Bayardo, me parece que tenías una pregunta. Sí, pero creo que me la acaba de contestar ahorita. Yo le iba a preguntar que qué significaba la EV. Sí, justo lo que le comentaba a José Luis, ¿no? Que puede ser conducido o está siendo conducido en modo puramente eléctrico, ¿no? Si lo ven aquí, el vehículo está detenido, está a 0 kilómetros por hora, pero el EV está prendido, o sea, por eso digo, puede o es conducido, ¿no? En este momento, si está en parking, de hecho, si yo pusiera drive, el vehículo se podría mover en modo eléctrico. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Gracias. ¿Sí, José Luis? Sí, profesor. Sí, ahorita ya lo entendí muy bien. Muy bien. La mayoría o todos los que yo he visto tienen este tipo de indicador, puede ser digital o análogo, donde te indica básicamente dos cosas: power, o esto en Toyota para este vehículo es un signo de regeneración. Básicamente en power, la energía está yendo de la batería al motor generador, o al motor concretamente, y en esta está yendo del generador a la batería. Es decir, del lado azul está recargando la batería, del lado blanco está descargando la batería para impulsar el vehículo. ¿Okay? Podría ser análogo o digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Ok. Sí. Buenas noches, Adán. Y aquí, por ejemplo, este es otro vehículo de otra marca. Este es un Ford, es un Fusion. Y si ves, José Luis, que bueno, no se alcanza a ver aquí porque la foto la tomé en movimiento, bueno, al menos del celular, y te dice listo para conducir. ¿Ok? Tiene el Entonces, mismo símbolo, ¿verdad? sí, en este caso es el mismo símbolo,
tienes un indicador del nivel de combustible y un indicador del nivel de carga de la batería. ¿Sí? Listo para conducir. Entonces, no necesariamente está moviendo, simplemente te está indicando que el vehículo, si tú lo pones en drive, se podría desplazar. ¿Ok? Aquí sí es el mismo símbolo, idéntico, ¿no? A pesar de ser un Ford. ¿No? Este es una Porsche, una Cayenne híbrida, y sin embargo, sigues teniendo símbolos similares. Ready te está diciendo que la energía aquí está yendo de la máquina de combustión interna para cargar la batería. Y si ven los indicadores, igual te podrían decir si la batería aporta tracción o si la máquina de combustión aporta tracción o si el motor, que en este caso motor generador estaría funcionando como generador, está cargando la batería, ¿no? Los símbolos no son universales entre las marcas. Ahorita verán algunas otras marcas y no necesariamente son estandarizados. Sin embargo, sí siempre son en verde, o los que yo he visto hasta ahora son en verde, y bueno, no son estandarizados. O no hasta este momento. Esto podría funcionar igual en vehículos, por ejemplo, stop-start, que llegas a un alto, se apaga, pero todo está listo para ser conducido, ¿no? En cuanto tú sueltes el pedal de freno, el vehículo va a arrancar. La motorización y el tren motriz de BMW es bastante parecido en la parte de transmisión y la parte híbrida a este Porsche y también la Tiguan. Entonces, si vuelvo un poco a estas dos imágenes principales, a esta imagen o a esta imagen, ¿qué creen que sucedería, Said, cuando el vehículo se empiece a bajar el nivel de batería? ¿Qué acción tomará la unidad de control? Y me vas a decir, oye, pues yo te estoy diciendo que nunca me ha llegado un vehículo híbrido, ¿no? Pero aún así te estoy preguntando, ¿qué acción tomará? Bueno, me imagino que Bueno, la pregunta es para Said, José, ahora, bueno, para que participen otros compañeros. ¿Qué acción tomará Adán? Al bajar la carga de la batería, enciende el motor de combustión, ¿ok? Adán, adelante. Ajá. Sí, al bajar la carga de la batería híbrida, prácticamente nos indicaría algún icono acá en el tablero. Pudiera ser que no entrara a trabajar o sea, se quedara trabajando el motor de combustión interna. De antemano, pues no sé muy bien de estos sistemas, pero es a lo que me imagino yo. Ok, pero si vemos este esquema, aquí podríamos ver, ¿no? Que la máquina de combustión interna podría encender para cargar la batería. Para cargar Ahora, la batería, ok, ¿sí? sí, Porque normalmente hay algo que se llama PHEV, Plug-in Hybrid, son los que se conectan a la luz, ¿no? A la corriente eléctrica. Entonces la pregunta sería, los que no son Plug-in Hybrid Electric Vehicle, es un vehículo que se conecta, que tiene un cargador. Los eléctricos, sin lugar a dudas, se tienen que conectar, pero este tipo de vehículos como el Fusion, como el Corolla, como el Prius, no tienen un conector. Sí, la batería, como podría ilustrar aquí la imagen, se recarga a partir de la máquina de combustión interna. La batería de entonces, automóvil. ¿esto no se recarga también el sistema con el pedal de freno, ingeniero? Sí, también, Sí, también, también. sí, también. Ajá. Pero bueno, el escenario que yo quería preguntar es, muchos de ustedes me dicen que no han tenido vehículos híbridos en su taller, ¿no? El 70% hice la pregunta al inicio. No han Sí, tenido un vehículo híbrido en su taller.
Entonces la pregunta que yo diría, hay dos modos en un vehículo híbrido, no enchufable, en un híbrido de recargar la batería, o con el frenado regenerativo. ¿Qué es el frenado regenerativo? Cuando tú desaceleras, ¿cómo funciona un alternador? Produciendo un campo magnético, profesor. Ok, convierte la energía mecánica en energía eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Sí? Y entonces un alternador normalmente se mueve por una banda de accesorios y eso se le pone una corriente al campo y genera electricidad, ¿no? A grosso modo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces ahora en un vehículo podrías tener uno o dos motores generadores o más. ¿Qué pasa si en lugar de tener una banda de accesorios, lo mueves con el diferencial? ¿Es lo mismo? Sí, prácticamente sería lo mismo. Exactamente igual. Conviertes la energía mecánica en Energía eléctrica. eléctrica. Ok. Ajá. Y no entraste muy temprano, Dan, pero al principio explicaba que lo único que ha cambiado es el tamaño, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Ahora, si yo con la máquina de combustión interna muevo al generador, ¿es lo mismo? Sí, pues, sería exactamente lo mismo. Ok. ¿Hasta ahí está claro para todos? Sí, claro, Inge. Y no está tan difícil, ¿verdad? Es bastante fácil de entender, pensando en un vehículo tradicional, cómo funciona. Sí, lo que pasa es que realmente, o sea, como no los vemos, o al menos yo hasta ahorita no me ha caído, no he tenido ningún caso de un híbrido, nunca lo he visto, pero ya estudiando el sistema prácticamente es lo mismo, nada más que tiene sus limitaciones, o sea, tenemos que tener equipo especial también para poder trabajar el alto voltaje. Sí, sin duda. Eh, pero creo que ahí está parte del problema, que muchos compañeros o casi todos los carros que me ha tocado ver se centran en el alto voltaje sin entender el sistema. Ajá. Ok, pero déjenme continuar entonces. A ver, entonces, para cargar la batería de alto voltaje necesito convertir energía mecánica en energía eléctrica. Y si el vehículo está detenido, la única manera de recargar la batería en un híbrido que no es enchufable es prendiendo la máquina de combustión interna. ¿Ok? Sí, Repito, profesor. necesito convertir energía mecánica en eléctrica para cargar la batería una vez que se está descargando, ¿no? Y solo hay dos posibilidades. O el vehículo va desacelerando, ¿no? O la máquina de combustión interna está aportando esa energía mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Para cargar la batería de alto voltaje. ¿Sí vamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Ahora, con esto poquito que llevamos hasta ahorita, ¿ustedes creen que puedan ahorrar dinero en su taller el día que les llegue un servicio de un vehículo híbrido? ¿Ahorrar o producir, profesor? De entrada, ahorrar. Fíjate que muchos carros que me ha Ya le tocado entendí. ver, Ya le entendí la pregunta. Sí, ok. los descompusieron en el taller. O sea, llegó por una reparación y ahí lo descompusieron o agravaron el problema. Entonces la pregunta es, Said, Mauro, ¿quién más? Adán, con esto poquito que he explicado, ¿podrían evitar perder dinero, Keilo? Yo creo que sí, ingeniero, sí se podría evitar perder dinero. A ver, ¿por qué? Porque ya con lo poquito, bueno, ahorita lo que acabo de entrar nos está más o menos explicando cómo trabaja el sistema. A lo que yo tengo entendido en este tipo de vehículos, si vamos a, por ejemplo, darle mantenimiento al motor eh, de combustión interna, no debemos de tener la llave cerca, tenemos que tenerla bastante retirado para que no la detecte el sistema y ponerlo en cierto modo para que no llegue a prender el motor de combustión interna y nos pueda ocasionar algún daño o provocar nosotros algún otro daño. No sé si esté en lo correcto. Por ahí va la idea totalmente, por ahí va. No es perfecta, sin embargo, es la idea. ¿Qué pasa si en un cambio de aceite
como el vehículo normalmente, como en el Toyota que está aquí, cuando está en ready, ¿sí? No hay ningún ruido, no hay ninguna vibración, pero esto grábenlo en su memoria. La máquina de combustión interna podría arrancar en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa si llegamos? Y esto, ay, Carlos, ¿cómo crees que va a suceder esto? Señores, es más común de lo que se imaginan que vehículos de estos los dejen prendidos en la calle. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a que en una máquina de combustión interna hay vibración, ¿sí? Por muy bien que esté el motor, hay vibración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay cero vibraciones y pones el carro en parking? Es muy común bajarte del vehículo y no fijarte que el vehículo ya no está en red. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Muy común, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Una ¿Sí? pregunta, ingeniero, perdón que lo interrumpa. En este caso, lo que nos está explicando ahorita, sin, por ejemplo, yo me bajo del vehículo y no me percato que el motor, el vehículo está encendido. Me bajo con las llaves. Si cierro el vehículo con el control, ¿sí se va a cerrar o no se va a cerrar No se va a el- cerrar, no se va a cerrar, ¿verdad? Se va no a quedar se, abierto. Pero como nosotros nos bajamos a la carrera suponiendo, nunca nos vamos a dar cuenta. lo que pasa es que es una sucesión de condicionantes, Adán. Ajá, Empecé hablando de las llaves presenciales, un ok, poquito, ¿sí? sí, Entonces, un poquito de llaves presenciales por acá estaba hablando, ¿sí? Entonces, habitualmente, cuando tienes un vehículo que tiene llave presencial, eh, tú sabes que si tocas la manija del conductor, el vehículo se va a abrir, ajá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haces habitualmente? Bajarte del vehículo, por ejemplo, en el caso de ese Prius, tiene botones este tipo de botones en la manija del conductor al menos, y se pone la ajá. alarma. O te bajas y aprietas el botón de cerrar. Y lo que debería de suceder es que uno esperaría el tono de confirmación del sistema de seguridad, de la alarma, Sí, es concretamente, correcto. ¿sí? Pero realmente el tono de estos vehículos es tan bajito que si hay ruido en el entorno no se escucha, Ajá, ¿sí? Entonces ve cómo se va dando. Uno sí, está condicionado a un vehículo que tiene vibraciones. sí, Llegas, exacto. vas en modo eléctrico, te estacionas, le pones parking, entró, sonó el celular y te bajaste, Ajá, porque ya no sentiste vibración, ¿me explico? O sea, sí, exacto. tu mente dice, ah, sí, ya está apagado el carro. Ya se apagó. Te bajas y sigues hablando por teléfono, hay un entorno de ruido, ¿en qué te concentras? ¿O en qué te concentras en la realidad, no en qué te deberías de concentrar? Pues tú asumes Vamos, que el carro está apagado y que se pusieron los seguros, ¿me explico? sí, Y ahí es donde viene el tema de que más de una vez hay vehículos de estos que están prendidos y abiertos en la calle, ajá. ¿sí? Y bueno, finalmente, eh, pues alguien podría llegar y llevarse el vehículo sin lugar a dudas, ¿no? Es correcto. Sí, Pero el sistema al no detectar la llave, mientras no apaguemos el vehículo, ¿sigue circulando sí, o sigue hasta que lo circulando, apaguemos? no, sigue circulando mientras no lo apagues. Lo Ajá, único que va a suceder es que en el centro de mensajes te va a indicar llave no detectada. exacto. Pero mientras no lo apagues, el carro va a seguir funcionando, Ajá, ¿ok? perfecto. Entonces, la pregunta era, si ya se entendió cómo funciona en lo general, cualquier marca, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo evitar perder dinero en mi taller? Pues en algo tan simple como un cambio de aceite. ¿Qué pasa si drenas el aceite? Si no te fijaste que el vehículo se apagara el ready, es decir, que se desenergizara y en consecuencia se apagara, y se le ocurre que se empezó a bajar la batería de alto voltaje, ¿y qué va a hacer la computadora para cargarla? Prender el motor de combustión interna, ¿Y qué va a pasar? se va a desvielar, se va a amarrar el motor, ¿Sí? ¿sí? O nos puede ocasionar a nosotros mismos un daño.
Sí, o sea, ¿qué va a pasar? No sé, pero algo bueno no va a suceder, Exactamente. ¿sí? Dice ahí, no estuve al inicio de la clase, por lo que no sé si se ha mencionado sobre la importancia del interlock. No, no he hablado de eso, Said. El interlock es el interruptor que permite desenergizar, lo voy a decir así, la batería de alto voltaje y no es necesario deshabilitarlo cuando se hace un mantenimiento que no tiene que ver con algo relativo al alto voltaje. ¿Okay? No sé por qué muchas personas van a cambiar aceite y deshabilitan el interruptor de alto voltaje. Van a cambiar un foco y deshabilitan el interruptor de alto voltaje. ¿Van a cambiar balatas? No, señores. No es necesario deshabilitar el alto voltaje a Yo menos que vayamos pienso, a trabajar con sistemas de alto voltaje. ajá, normalmente lo hacemos porque por desconocimiento, ¿no? Sí, nada más que parte del enfoque del coloquio este que vamos a hacer es, hay vehículos donde si tú no deshabilitas el voltaje o el alto voltaje de manera adecuada, olvídate en la bronca que te metiste. Ajá. Generas una condición de no arranque. Creo que tú estabas, Adán, en el curso de Maxiscope y ves que había una persona de Panamá, de por allá, que me estaba Sí, preguntando sobre una Pacífica. sí, Y hay otra exactamente, sí, persona de sí. Costa Rica que me ha preguntado sobre un Jeep, un 4XC. Eh, no dudo que haya sido un proceso de mala deshabilitación de alto voltaje. Ajá. Entonces, el proceso en algunos vehículos como estos de Chrysler que estoy mencionando llega a ser tan laborioso, al menos que como para qué corres el riesgo de deshabilitar algo que no necesita ser deshabilitado, ¿me explico? Profe, Amande. para ver si le entendí. ¿Para deshabilitar o para no causar ese problema que el vehículo arranque solo? Creo que no la entendí bien ahí, qué era lo que había que hacer para deshabilitar eso. Garantizar que el vehículo está apagado, que no esté en ready, así de simple. Así de simple. Verificar en el tablero de instrumentos que no estén ready. Tenemos, ingeniero, una pregunta. ¿Tenemos alguna distancia que marque el fabricante que tiene que estar la llave de presencia retirada del vehículo cuando estamos haciendo mantenimiento? ¿O no hay alguna especificación? No, no, a ver, creo que aquí se está mal entendiendo. Ajá, Pensemos en un vehículo convencional con llave presencial. sí. ¿Cómo garantizas que el vehículo está apagado? En un vehículo normalmente convencional, ¿Sí? vemos que el tablero se apaga, Ah, ok, el listo. motor Es está lo apagado, mismo. no nos hace ruido, no hace vibración. Listo, es lo mismo. Ver que el tablero se apague. Ver Ok, que correcto. se apague el foco de ready. Ajá, Así de fácil. Oye, y si la llave está a 1 metro o a 10 metros, lo comentábamos hace un momento. Una vez que el vehículo está encendido, tú podrías arrancarte e ir, no sé, a Michoacán, donde está Dan, de donde está Dan, a Guadalajara, y el vehículo, mientras no lo apagues, aunque no esté la llave en el vehículo, no se va a apagar. sí, ¿Sí? Entonces, en ese mismo escenario, lo importante es ver que el tablero se apague, que el foco de ready se apague. No importa realmente la distancia de la llave, ¿me explico? sí, es correcto. Tenías una pregunta, Juan, no entendí bien. Dice, Inge, al encender el MSI, ¿recargaría batería y transmitiría tracción al mismo tiempo o depende de la conducción de la batería?
No entendí del todo, Juan. Ah, ok, entonces ya no sé qué contestarte. Dice, hace un momento preguntó qué sucede si la batería de alto voltaje baja su voltaje, pues que se va a cargar o con la máquina, a partir del movimiento mecánico que transmite la máquina de combustión interna, o si el vehículo está en movimiento, a partir del movimiento del diferencial. Entonces, por ejemplo, en este vehículo, dice Check Hybrid System, ¿no? Pero ¿cómo está el ready? Está apagado. Está apagado. Entonces, el voltaje está, al menos en teoría, dentro de la batería. ¿Sí? Los contactores, que son unos relevadores de mayor capacidad, hacen una prueba, o depende de los códigos de error, y si detectan alguna anomalía, se abren estos, le voy a llamar relevadores para que se entienda, el nombre correcto es contactores, para mantener la energía dentro de la batería, ¿no? Vean que este es un vehículo bastante antiguo, ¿no? Antiguo, estoy hablando de hace 20 años probablemente. Tiene el mismo indicador de potencia y de recuperación de energía en azul, igual que el Corolla, que era 2021, 2022, ¿no? Y sigue, quien me preguntaba si estaban estandarizados los iconos, le decía que no. Vean aquí el de Ready, que aunque está apagado, sí se alcanza a ver en el tablero, ¿no? Sí, es perceptible. ¿Sí? Entonces, este es la contraparte de una anomalía en el sistema híbrido, ¿no? Esto indicaría una anomalía en el sistema híbrido. También en algunos vehículos podría indicar que hay un mensaje en el centro de mensajes, ¿no? Entonces ¿Acá tenemos tenemos, algún código de error? sí, algo asociado al alto voltaje, ¿no? Y te está diciendo, de hecho, check hybrid system, ¿no? El ready no se energizaba en este vehículo o no en esa condición. Un video, ok. De repente, por ejemplo, este es un Prius cuarta generación, el que voy a poner en un momento. Decimos, ay, qué bonito se ve, que sale ahí un video, ¿no? Y es este. Pero este video realmente tiene una utilidad, ahorita lo ven. Ahí está en ready. ¿Qué quiere decir? ¿Está prendido el vehículo? Que está energizado, que hay voltaje fuera de la batería y Ajá. por el contraste no se va a ver, pero vean que está el símbolo de advertencia prendido y aquí Sí. está una silueta del Prius que va a correr de izquierda a derecha. ¿Qué pasó en ese inter? ¿Qué cambió? Pues se borró el icono de atención. Ok, perfecto, muy bien. Y ahí el vehículo, obviamente ya sabemos que podría estar listo para ser conducido en el momento en que yo ponga drive o reversa. ¿Ok? En el momento en que corre ese video, realmente está pasando algo muy interesante. Abrimos, pisamos el pedal de freno y damos arranque. ¿Ok? Aquí vamos desde aquí. Dice ahí, pisa el pedal de freno y oprima el interruptor, ¿no?
Entonces, en este momento, no se oye en el video, no encontré el modo de grabarlo. Aquí se oye un clic. Ahí se oye un clic, ¿sí? Y en el momento en que el video del carro está corriendo en la pantalla, lo que hace es que se está checando se me fue ahorita el nombre, el isolation, el aislamiento de la batería al inversor, ¿ok? Esto es valiosísimo para el diagnóstico, ¿sí? Muchas de las fallas más graves o más difíciles de diagnosticar en un vehículo híbrido son fallas por pérdida de aislamiento, ¿no? A mí realmente diagnosticar baterías, yo creo que es algo que se va a prostituir, no es algo que me guste mucho. Pero las pérdidas de aislamiento en el sentido opuesto es donde tú puedes cobrar lo que tú quieras. Porque si no la sabes diagnosticar, el vehículo no sirve para otra cosa que para la basura, ¿sí? Y el cuadro de instrumentos es una de las herramientas más valiosas para al menos seleccionar en qué área del vehículo tienes la pérdida de aislamiento, ¿no? Aquí está otro ejemplo. ¿Qué me pueden decir? Este es un Civic del 2011 o 2012, híbrido evidentemente. ¿Y qué pueden decirme de la parte de arriba? ¿Qué les indica esto? Ahí nos está indicando que está metiendo carga al sistema de alto voltaje. Correcto, que es una batería descargada, ¿sí? Ajá. Y que está fluyendo energía del tanque de combustible de la máquina de combustión interna para cargar el alto voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok, y acá abajo, ¿qué pasó? Acá abajo está trabajando el motor de combustión interna ¿Y qué más ves, Adán? y La batería está tenemos, cargada. o sea, la batería tiene cierta carga, no está completamente cargada, pero Ok, o sea, aparentemente se alcanzan a ver que tiene tres celdas cargadas, te pudiera decir. ¿sí? ¿Y qué más está pasando? El vehículo está parado porque está a 0 kilómetros. Ok, pero ve aquí de qué color están las flechas, Sí, Juan. ajá. ¿Y qué pasó, José, con las flechas ahora de esta parte? Pues así como la simbología como está, yo lo interpretaría que ya no está cargando el motor de combustión interna hacia la pila de alto voltaje o, o está cargando mínimo. Yo así lo interpretaría, pero se me hace, bueno, es entrar en criterios personales que no tienen ningún fundamento, pues, pero así simplemente, pues, que sigue trabajando el motor de combustión interna. Ok. Juan Belis, ¿qué opinas? ¿Alguien más quiere opinar? Aquí en la imagen de abajo, prácticamente el vehículo está trabajando con el sistema de alto voltaje, está trabajando en modo híbrido, ¿no? ¿En la parte de abajo? Ajá. No. No, no, sí, ya vi. Porque tenemos la flecha del motor de combustión interna hacia el vehículo. Si estuviera en modo eléctrico, que estuviera siendo impulsado por el motor eléctrico, Ajá. esto iría así. Iría así, ajá, sí, O es sea, correcto. está diciendo que está descargando o que la energía está fluyendo de la batería hacia el motor para Sí, en propulsar lugar el de estar vehículo. entrando, está saliendo. Ajá. Y ahora, aquí, ¿qué pasó? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién tiene una opinión? Pienso, profe, que ha desconectado el sistema híbrido y está trabajando solo el motor de combustión interna. A ver, Porque ya repíteme, Godofredo, por favor. pienso que ha desconectado el sistema híbrido de Lima y está trabajando solo el motor a combustión interna, ya que tiene una carga mínima que es la batería y nada más se queda trabajando con el motor de combustión. Deshabilitó el IMA. En Honda se llama Integrated Motor Assist o que es un solo motor generador. ¿Sí? ¿Es correcto, Godofredo? Y tú dijiste, deshabilitó el IMA y solo está trabajando con la máquina de combustión interna. Sí, correcto. Así tal cual lo está diciendo Godofredo, es correcto.
¿sí? Inhabilitó el IMA. ¿Qué quiere decir? O sea, realmente hay mucho que sacar de diagnóstico de aquí. Que deshabilitó el IMA. Ok, ¿qué quiere decir? Que aisló la batería de alto voltaje del resto del vehículo. Acá estaba en verde. Aquí está en gris. Incluso la sombra de la flecha está en gris. ¿Qué quiere decir? Que detectó un problema, abrió los contactores y el alto voltaje te está indicando, tengo un 30% de carga, 35% de carga, pero la batería está desconectada del resto del sistema. En este momento que se dio esto no había códigos de error, ¿eh? No quiere decir que no había una falla, pero todavía no generaba un código de error. Entonces, esa es una acción por seguridad, profesor, por la falla de aislamiento. Hay una falla simplemente, en este caso no era falla de aislamiento, pero hay una falla que amerita deshabilitar el alto voltaje. Adelante, Bayardo. Profe, ¿qué hace para que deshabilite eso, digamos? ¿Qué fallas son No, las que provocan es malo tu internet, que deshabilite? está bajo tu internet, no sé si quieras escribir la pregunta o te quieras conectar o mover a donde haya un poco mejor de señal. No sé si sea un problema solo mío, pero yo no le alcanzo a entender a Bayardo. Sí, no, no se le escucha. ¿Qué hace que se deshabilite el sistema de alto voltaje? Él escribió de carga. Yo diría, ¿qué hace que se deshabilite el sistema de alto voltaje? Alguna falla, ¿no? En este caso, no podía medir la corriente de una fase. Esta falla la voy a explicar a detalle en el coloquio. Es bastante interesante el diagnóstico de cómo realmente lo único que se usó entendiendo cómo funciona el sistema es este diagrama para llegar a la falla. ¿Y cuán importante podría serlo? Pues ¿cuánto creen que cuesta el motor generador de un vehículo de estos? ¿Y cuánto el inversor? ¿Sí? Y el propio cuadro de instrumentos, entender el sistema, sin duda, te da la respuesta de dónde está la falla. ¿Sí? Porque la carta de diagnóstico te dice que sustituyas uno y si el vehículo no queda, sustituyas el otro. Es común, Aquí, sí, cuando detecta una falla de alto voltaje. Es lo más común que va a suceder cuando detecta una falla de alto voltaje. Otro síntoma sería que la máquina de combustión interna nunca se apaga. Si el motor de combustión interna presenta alguna falla, ¿se habilita automáticamente la parte eléctrica? No, Mauro, no, definitivamente no. La parte eléctrica mayormente se habilita en función de la demanda de potencia, obviamente del conductor, y del estado de carga de la batería, ¿no? Podríamos buscar en el escáner con estas siglas. State of charge. ¿Había alguien que estaba emitiendo un comentario? ¿Audio? sí, profesor. Entonces, aquí, por lo que veo, es importante ver pues, el color, ¿no? El color tiene que ver mucho respecto al el alumbrado el símbolo de la batería, pues, de alto voltaje, ¿no? No, Por lo que usted me dice que se pone en color gris. Entonces quiere decir que podemos ahí, bueno, tener atención en eso, pues que quede deshabilitado el sistema, ¿no? Por un problema de aislamiento, aparentemente. ustedes repitieron aislamiento y aislamiento. Yo comenté el aislamiento que era una causa, pero dije una falla, ¿eh? No lo encerremos a que necesariamente es aislamiento. Sí, 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 no necesariamente tiene que ser única exclusivamente eso, pero es una falla, ok. Sí. En vehículos antiguos como el Escape o como esta Toyota, menos útil, pero también sirve el indicador de flujo de corriente, ¿no? Realmente este es un indicador análogo, tienes el ready, y en este vehículo más moderno, que quedó, ¿dónde quedó? Acá,
es lo mismo, ¿no? Básicamente, si la energía sale de la batería o entra a la batería. Entonces, solo son diferentes maneras de representarlo. Pero la utilidad de diagnóstico es la misma. Ok. Y podría o no ser una falla, ¿no? Vamos, no siempre que se pone en gris es una falla, pero sí te está indicando que cuando esté en gris, que la energía está aislada dentro de la batería, ¿no? Así, por ejemplo, en este es un Prius, ¿no? Aquí te está diciendo que hay voltaje en la batería, que está energizado, ¿sí? Y aquí te está diciendo que el voltaje está contenido dentro de la batería, ¿sí? A pesar de ser dos vehículos, Honda del lado izquierdo, Toyota del lado derecho, vamos empezando a entender estos diagramas, es bastante útil para hacer un diagnóstico. Y todo esto lo estamos, o sea, todo esto se está viendo por medio de lo que es el tablero de instrumentos, el clúster. Totalmente, solo estoy hablando de tablero de instrumentos, Adán. Sí, exactamente, así es. Únicamente tablero de instrumentos. Entonces, les digo, a mí me llama mucho la atención que normalmente siempre, oye, ¿a qué hora desarmamos la batería? ¿Y cómo desarmamos la batería? Y ya desarmé la batería. Oye, espera, ¿por qué? Hay que entender cómo falló el vehículo para poder saber dónde nos conviene desarmar. No, allá en Michoacán, bueno, no donde estás tú, pero en el estado, Adam, me tocó ir a ver un BMW, un 330i, Sí, no, 330e, perdón, que es el híbrido, que no sé en qué arte se les ocurrió abrir la batería cuando no tenía nada que ver la falla con la batería y dañaron un sensor de temperatura de la batería y eso es causa de que no cierren los contactores. sí, porque está presentando un problema. Hay algún DTC y lo deshabilita. Sí, y era un problema que no tenía el vehículo. De hecho, es muy triste la historia de ese carro, pero bueno, esa es otra. Pero todo fue Ajá. generado a partir de un mal servicio de aire acondicionado, derivó en que se tenía que cambiar la batería y sabrá Dios cuántos componentes más. Sí, Entonces, bueno, aquí pueden ver una Porsche, lo mismo, es similar, pues totalmente, ¿no? Aquí te está diciendo, no hay flujo de corriente hacia ningún lado, ¿no? De hecho, el vehículo estaba prendido, ¿no? Entonces, ¿le encuentra utilidad al diagnóstico? Yo puse aquí una frase, para entender algo hay que saber algo, ¿no? Entonces, a lo mejor si al principio de la sesión de hoy hubiera visto, o en la propia publicidad que hacíamos de este curso, si eso qué me querrá decir, pues depende cómo lo quieras tú entender o un poco lo que sepas, te podrá decir mucho o nada, ¿no? Y bueno, ahora sí les voy a hacer el comercial del evento. Vamos a empezar, bueno, Juan va a empezar Juan, bueno, es especialista en BMW, en Mini, da capacitación en esas marcas, y él se capacitó con CICE en Estados Unidos, en Tesla concretamente, ¿no? Joel Navarro, muchos de ustedes lo conocen, él tiene una certificación por ASE, una L3. Él y yo estaremos dando una conferencia sobre errores que cuestan mucho dinero, ¿no? A veces cosas tan simples como las que acabo de mencionar, no haber apagado el vehículo y decidido hacer el cambio de aceite, no haber puesto la viscosidad de aceite adecuado, lo que acabo de comentar del BMW, a lo mejor no haber sabido el proceso adecuado de recarga, no saber cómo deshabilitar el alto voltaje y generar una condición de no arranque y un sinfín de cosas más que estaremos platicando, ¿no? Después de eso, el día viernes por la tarde, Joel, diagnóstico de la batería en pruebas de camino. Este es un tema que me interesa en lo personal mucho ver. La batería no se prueba ni con un foquito ni con un multímetro. Es más, no es necesario desarmar la batería para condenarla. La mejor prueba de los componentes se hace con el vehículo. Ya veremos el planteamiento que hace Joel, ¿no?
Y luego casos de no arranque. La idea aquí es que al menos cada quien contribuya con un caso de no arranque. A mí se me ocurre esta del Civic que les acabo de mostrar, ¿no? Obviamente, pues ahí ya voy a explicar dónde está la falla, ¿no? Y alguien va a decir, es no arranque, ok, es no arranque de la parte eléctrica, ¿no? E insisto, el diagnóstico de ese carro vale mucho dinero, porque el manual de servicio te dice, cambia dos componentes que valen en conjunto más de lo que vale el vehículo. Entonces, si no haces un diagnóstico certero, pues lo más probable es que ese vehículo nunca pueda volver a funcionar, ¿no? Y luego, el profesor Leonel, él da clase, anda en la gira con la CNT, hablará de motor generador, ¿no? Y esto será el sábado en la tarde. Y el día domingo, a mí me toca concluir con un tema que creo que en Latinoamérica no se le está dando en los talleres la importancia de vida. Por ejemplo, este carro es muy probable que nos llegue para dentro de 8 días. Tiene HADAS, tiene la capacidad, tiene un control de crucero que le llaman inteligente, es decir, tú programas la distancia al vehículo de enfrente y puede acelerar y desacelerar solo. Tiene la capacidad, si las líneas de la carretera están bien señalizadas, bien pintadas, de poder dar vueltas solo, de estacionarse solo, ¿no? De frenar solo. Entonces, eso de repente les aseguro que todos en su taller han tenido un vehículo como eso, no se diga Tesla, en el cual incluso programas la dirección. Tesla 80% probable que nos traigan uno nuevo, 2023, ¿no? Fusion y este no hay tema. De este incluso tenemos uno armado y uno desarmado, un Prius. Escape, Civic, sin lugar a dudas. Pero estos que son nuevos es lo que no tengo el 100% de confirmación. Pero es muy probable, ¿no? Entonces, de repente, lo comentaba ya en Culiacán, Juan, ¿qué pasa si haces un servicio mal? ¿Cuánto le puede costar al taller la reparación, no? Bonus stop start y el miedo te limita para crecer. Esa del miedo te sorprenderán. Bueno, en línea vale 2,500 pesos, presencial vale 4,500 pesos, ¿no? El precio de $170 solo lo pusimos en dólares en línea, ¿no? No pusimos el precio en dólares del presencial, porque pues asumimos que el grueso de los que lo vean fuera de México lo van a ver en línea, ¿no? Pregunta, Entonces, vale. pregunta, ingeniero, con respecto a lo del coloquio, ¿se puede ir pagando en aportaciones antes del inicio? Sí, sin lugar a dudas, Adán. Sí, Sí, sin ok. lugar a dudas. Eso lo vemos con, Con Federico, sí. con Federico. Ok, Sí. gracias. Entonces, dice Carlos, ¿qué tipo de conector usan los carros híbridos? Y si usan un conector como el OBD2, si el escáner tradicional se puede conectar, o hay un tipo de prevención, gracias. Ok, al hablar de un vehículo híbrido, hablábamos de que tiene dos fuentes de propulsión, ¿no? Habitualmente es una máquina de combustión interna y uno o más motores eléctricos. Todo lo que tenga una máquina de combustión interna y se vende en Estados Unidos, por legislación tiene que ser OBD2, tiene que tener un OBD2, ¿no? En México, por ejemplo, la legislación también ya obliga desde 2006 a los fabricantes al menos de poner un conector de 16 cavidades, ¿sí? Y aquí en México no es tan estricta la legislación, ignoraría un poco el punto hacia Centro y Sudamérica, Carlos, ¿sí? Pero al menos la mayoría de vehículos, por no decir todos los que están, los Prius, que es lo que más se vende, Fusion, bueno, el número uno de ventas en el mundo es Toyota, ¿no? Son OBD2. Y para ver la parte de la máquina de combustión interna, lo puedes hacer, tienen ajustes de combustible, tienen todo. Estaba ya en Culiacán y le preguntaba a un grupo de compañeros, ¿cuánto cobrarían si alguien les dice, oye, le puedes, en lo que le haces afinación a la camioneta, le puedes quitar la fascia para llevársela al ojalatero? Necesito que le hagas afinación y que le hagas frenos. ¿Cuánto más le cobran por cambiar la fascia? Por quitar la fascia y después ponerla.
Pues ahí primeramente, profesor, sería bueno si el vehículo cuenta con sistema ADAS, porque si tiene sistema ADAS yo no lo haría. Ok. ¿Qué me dicen los demás compañeros? Yo Yo igual, desconozco, ingeniero. Inge. Adelante, compañero. Adelante, Ernesto. Eh, yo desconozco, Inge, cuánto se cobraría, no sé. Bueno, una idea, ¿cuánto cobrarías? Quitar y poner una fascia. Pues no sé, tal vez unos 2,000 pesos. Ok. ¿Quién más? Luis dice 1,500 pesos. ¿Adán? Más o menos unos 2.500 pesos. Y vamos con el riesgo de que vamos a perder más. 2,500 pesos. Alberto Ramírez. Gregorio. Iván de Jesús, ¿eres talibán? 2,500, ¿no? ¿2,500? Sí. Ni idea. Ok. Y en esta Tiguan, fíjense que el otro día iba en la carretera, se metió un pájaro y está aquí incrustado en el condensador. Entonces hay que quitar la parrilla. Hay que quitar la parrilla para poder lavar bien el condensador y sacar el pájaro. Por eso que sin albur. ¿Cuánto cobrarían por quitar la parrilla? En esa se tiene que quitar con todo y fascia, creo, ¿no? Sale completa. Ok, la fascia y la parrilla. Ajá, sale todo completo. Ya estamos hablando que, bueno, son sistemas pues muy recién, muy nuevos. Es buena lana. No tengo idea exactamente cuánto. Bueno, señores, sin lugar a dudas a todos los que me dieron un precio y los que pensaron que 2,500 pesos era caro, yo les aseguro que 10,000 pesos no les alcanza. Cuando tenemos sistema HADAS. Sí, sí, de hecho por eso seleccioné estos vehículos. Sí, exactamente. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un vehículo con hadas, y estoy poniendo uno de muchos escenarios posibles, por eso elegí ese tema. En estas camionetas llegan a tener aquí una como lupa, como un ojo, no sé cómo llamarle. Y ese, aunque no muevas la fascia, se descalibra y lleva una Ajá. herramienta especial para calibrarla. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Que pues de repente vas a 120 o a 130 kilómetros por hora y el vehículo se frena de la nada. ¿Qué pueden generar como accidente? O el vehículo no pasa de 60 kilómetros por hora. ¿Qué le revisarían después si ustedes nada más lo afinaron? ¿Me explico? Exactamente. Profe, Mande. disculpe que lo interrumpa, pero digamos, si se llega a descalibrar en la parte del tablero, no se enciende ningún tipo de luz o tampoco pega algún tipo de código. Pudiera o no, depende de la falla. Sí, aquí está. Digamos, como eso que acaba de decir usted, que el ojo se descalibra, Ujú. es como, digamos, en la parte del sensor de ángulo, un ejemplo, ¿verdad? Se llega a descalibrar y le pega algún tipo de código, pienso yo, ¿no? Pudiera o no, no necesariamente. Ok, Profe, perfecto. ¿eso qué año aplica esa descalibración? Pues no sé, habrá que ver el manual de servicio, pero a mí me ha tocado ver carros con hadas realmente avanzados de 2017 para acá, ¿no? Seguramente en esta Durango, es más, te lo voy a poner más fácil. ¿Quién ha escaneado un vehículo de Toyota de hace 20 años? ¿Qué te preguntan las opciones Toyota? Pensemos en una Siena 2002, vean el modelo que estoy poniendo. Cuando haces la selección del vehículo, que lo escaneas por marca, ¿qué te pregunta Gregorio?
¿Tiene control de crucero láser, sí o no? ¿Sí o no? También pregunta que si es con llave o sin llave de control. Con llave o no llave presencial, pero hablando de hadas, te pregunta si tienes un control de crucero inteligente. ¿Qué quiere hablar un control de crucero inteligente? Que tiene algún sistema de sensado que mide la distancia del vehículo que va delante de nosotros y podría acelerar y frenar solo. Y estamos hablando de vehículos de hace 20 años. Nunca he visto uno, ¿eh? Pero esta es la herramienta, la que está mostrando Godofredo. Esta es la herramienta de calibración para, para Chrysler. Gracias, Godofredo. Entonces aquí, ingeniero, hasta con un recargón que se le dé a la fascia delantera o trasera se puede descalibrar. En el caso de este vehículo, sí. En el caso ojalá y tengan la oportunidad de ver un vehículo de estos de gama media o alta de Volkswagen, este es gama media, Ajá. vean el emblema. En los Mercedes-Benz, en los 2017 para acá, vean el emblema. Estos emblemas de Volkswagen, si los ven, son como un domo. Y ahí dentro del domo viene el sensor, ¿no? Va incrustado por la parte trasera. Así es, así es. Pero Va esos puesto funcionan por sistema de radar. Disculpe que me intrometa. sí, hay diferentes sistemas. Lo más probable es que tenga un radar ahí, sí. Aunque el fabricante elige la posición y elige el tipo de dispositivo de medición. ¿Sí? No, yo les ponía el ejemplo en Culiacán. Imagínate que te dicen, sí, ¿cuánto me cobras por cambiar el condensador porque se dañó? Y no sabes que lleva un radar ahí, y no sabes que tiene que tener un proceso de calibración con unos objetivos especiales, ¿no? O targets, ¿no? Ahorita los googleo para que los vean. Entonces, ¿les alcanzaron los 1500 o los 2500 que tenían ustedes en mente? No, más bien ya se nos salieron nuestras lagrimitas, que ya perdimos mucho dinero. Es que en sí depende del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, los sistemas de radar no hay ningún inconveniente en que desarmes, que son los más comunes que hay actualmente. Bueno, entonces esto no existiría. Pero sí es bueno saber, pues, que existen los riesgos a la hora de desarmar, y más ese sistema que está mencionando me imagino que es por láser, Es, el es cual yo no lo conocía, ni lo había visto mencionado. O sea, ¿qué tienes que saber? El procedimiento de armado y desarmado, ¿no? Otra vez vuelvo al tema base de datos, ¿no? Y de que llevan alineación los radares, la llevan, ¿sí? Porque, por ejemplo, un Máxima lleva el radar en esta esquina, va oculto abajo de la fascia. ¿Qué necesitas? Los targets que les mostré para poderlo alinear, ¿no? Mercedes-Benz, después de un choque, hay vehículos que no aceleran. ¿Y por qué no aceleras si ya está todo bien? Oye, ¿y heladas? ¿Sí? Entonces, si ven, de repente, por eso quise empezar preguntando sobre el tipo de vehículos que reciben, si habían recibido vehículos híbridos. Me abstuve de preguntar sobre hadas, porque muchas veces cuando tú vas al concesionario, ni siquiera te dicen la capacidad de ayudas avanzadas a la conducción que tiene el vehículo, ¿sí? Y cuando ya tienes la bronca en el taller, ¿cuánto dinero vale repararlo? Corriste un riesgo alto a un precio bajo. Collision Prevention Assist Plus, ¿no? Estos vehículos tienen la capacidad de frenar solos, es de lo más básico de hadas. Aunque lo muestra aquí, por ejemplo, lo trae ubicado algunos vehículos en la parte posterior del espejo, ¿no? Y este es un Infiniti
donde igual nos está indicando algún tipo de malfuncionamiento con el sistema de ayudas avanzadas a la conducción. Este también es un vehículo híbrido, ¿no? Si lo pueden ver, los indicadores son muy parecidos al de Toyota. Más hasta creería que me equivoqué y es el Toyota, pero no, este es un... Bueno, lo voy a dejar como duda porque el tablero más bien parece de Corolla. Y ahí debo de tener fotos de un Infiniti que estaba viendo. Vamos, hadas y vehículos híbridos están totalmente de la mano. Stop Start, totalmente de la mano. Entonces, si no hay alguna pregunta, no me resta más que invitarlos a participar del coloquio, ¿no? El GPS, puta, totalmente de la mano, o sea, realmente lo que estaremos viendo en los próximos años es una invasión de hadas. Se supone que para el 2026 cualquier vehículo nuevo que se venda, ya no estoy hablando de Estados Unidos, en México, tiene que tener algún nivel de hadas, ¿no? De ayudas avanzadas a la conducción. Entonces, ya no hablo de ganar dinero, hablo al menos de entrada de que no te cueste dinero el tener un vehículo de estos en tu taller, ¿no? Y estoy hablando de cosas tan simples como el cambio de aceite, como el gas refrigerante del aire acondicionado, y no se diga el del inversor o del conversor, tienen un proceso especial. Hablo de cosas que podrían parecer decorativas, como las parrillas, como los emblemas, como que de repente, ¿qué pasa si a un vehículo? Y me pasó en Monterrey hace 2 semanas que fuimos, que al maestro que estaba reparando ese vehículo, una Town and Country, ya traía esa versión, no era tan moderna, no sé, Federico, si te acordarás el año, ya traía blind spot detection, o sea, detección de ángulos ciegos, y se le ocurrió cortar la red CAN, hizo un caos con el vehículo, porque la detección de ángulos ciegos empezó a inhabilitar otras funciones, ¿no? ¿Y todo de qué derivó? De un cambio de batería, de una palanca de una palanca de limpiadores que no funcionaba y de unos cables mal puestos que se cayeron al escape, ¿no? Una tormenta perfecta que le genera altos costos a un taller, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el programa. El jueves de 7:30 a 10, cómo ofrecer y vender el análisis a mi cliente de forma profesional, Juan Contreras. Tratamos de crear un temario realmente interesante para todos, ¿no? Muchas veces el problema está desde, bueno, Carlos, está bien, pero ahora ¿cómo le explico a mi cliente que tiene todo eso su vehículo? O de repente alguien va a comprar un vehículo híbrido y si empiezan a ver la conjugación de conferencias, pues Juan te puede decir, te puede orientar, insisto, él trabaja mucho en gama alta, cómo cobrar el servicio de diagnóstico, varias cosas como ellas, ¿no? El viernes, lo que está en rojo es solo presencial, ¿no? De 9 a 12:30, hora de Pachuca, insisto, es presencial. Haremos ahí con todos los vehículos que tengamos, ya les platiqué de que es altamente probable que llegue un Tesla nuevo, lo vamos a escanear, el Fusion, los Prius, quinta generación, cuarta generación, hay un Escape ahí para prácticas y ahorita hay un par de Civics, seguramente alguno de ellos no va a estar, pero si ven hay un surtido de marcas y modelos y antigüedades incluso muy interesante, seguridad, componentes y línea de datos, ¿no? Ahorita ni siquiera hablé de línea de datos. Imagínense cuán enriquecedora puede ser la información a la hora de hablar de línea de datos y ver el componente. Tenemos un Prius desarmado también, insisto. Luego, por la noche, tarde-noche, de 6 a 7:50, errores en el servicio que cuestan dinero al taller. Esa será entre Joel Navarro y AutoCheck. De 8:05 a 10, diagnóstico de la batería en prueba de camino. Se me hace, insisto, muy, muy interesante. Vamos, ya estoy ansioso de ver esa plática de Joel, ¿no? Tenemos grabados recorridos de prueba y demás, o sea, no es platicado, es como si estuvieran haciendo el recorrido de prueba. Y al otro día, un tema que me entusiasma en el sentido de que lo que más espero lograr transmitir es la seguridad al manipular el alto voltaje y de muchas cosas que al estar intentando reparar una batería de alto voltaje la terminan desbalanceando y generando un caos.
de 9 a 12, batería de alto voltaje. Ahí tenemos una batería lista para que puedan practicar. Es presencial esto, lo que está en rojo, insisto, es presencial. De 5 a 6:50, casos de no arranque, entre todos. De 7:05 a 10, motor generador con Leonel Sánchez. Me interesa además explicar que Joel va a estar en línea, no va a estar presencial. Sin embargo, eso no impide que se pueda desarrollar perfectamente la práctica, ¿no? Y el domingo por la mañana, HADAS, ¿no? Un servidor estará hablando sobre HADAS. Para ese vehículo, para ese curso espero apoyarme. Tengo una Expedition 2019, de los vehículos más completos que he visto a nivel de HADAS, un vehículo europeo de gama alta y un híbrido, no es cierto, sí es cierto, una camioneta CRV que trae HADAS. De hecho, la persona que me la va a prestar ya le salvó la vida una vez, ¿no? Dice que iba hablando por teléfono y maneja algo rápido y que iba distraído en el teléfono, sale de una curva a más de 140 kilómetros por hora, 130, el vehículo solito se frenó y solito se orilló. Yo no hubiera tenido oportunidad de reaccionar, ¿no? A ese nivel están los vehículos, pero a ese nivel está el compromiso de entender estos sistemas y diagnosticarlos, ¿ok? Y calibrarlos, ¿no? Y de 12 a 1, Leonardo Marcial de Montecarlo Automotriz, el miedo te limita para crecer, ¿no? Entonces, bueno, señores, por mi parte es todo, ¿no? Esperemos se animen y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias, buenas noches. No sé si hay alguna Al contrario, pregunta. gracias a usted, ingeniero. Buenas noches a todos, señores. Muchas gracias.